Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. La unidad 7 tiene muchos ejercicios muy similares y siempre es lo mismo, ¿sí? Siempre, la verdad es que la resolución siempre es muy similar y es prácticamente repetir todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Aplicar política fiscal o aplicar política monetaria con tipo de cambio fijo o con tipo de cambio flexible. Pero hay dos ejercicios que quiero hacer porque la manera de encararlos o la manera de pensarlos al principio es un poco diferente, después el ajuste es siempre el mismo, pero tal vez no es tan fácil darse cuenta al principio cómo empezar, porque lo que plantean es que lo que sucede, digamos, lo que desequilibra la economía, que hasta ahora vimos que partiendo del equilibrio interno y externo, si se aplica política fiscal o si se aplica política monetaria, eso genera un desequilibrio, ¿sí? Y a partir de ahí se desencadena el ajuste, que es de una forma con tipo de cambio fijo y de otra con tipo de cambio flexible. Estos ejercicios lo que plantean es que lo que desequilibra la economía no es una política fiscal o monetaria, sino un shock externo. Y en particular puede haber dos tipos de shock externo, o por lo menos dos que nosotros vamos a analizar. Puede ser que varíe la tasa de interés internacional, ¿sí? Por ejemplo, que Estados Unidos suba o baje su tasa de interés. Fíjense que eso obviamente va a impactar en la economía local, ¿sí? Por más de que no haya habido ninguna política fiscal ni monetaria, pero va a producir un impacto en la economía local y por lo tanto va a producir un desequilibrio y su consecuente ajuste. Y otro shock externo que también puede impactar en la economía local, como un poco mencionamos ya hoy, es un cambio en el nivel de renta del socio comercial, ¿sí? En el nivel de renta foránea. Entonces, más que nada vamos a plantear cómo empezar esos ejercicios. Los podemos hacer completos. La segunda parte va a ser básicamente repetir los ajustes que ya vimos, pero bueno, sirve como repaso. Pero lo que más me importa es el planteo para que se den cuenta cómo comenzarlo, ¿sí? Comparto la pantalla. Tengo acá la guía. Vamos a empezar con el 5. ¿Alguno me ayuda, por favor, y lo lee? Ahí leo, profe. Dale, gracias. Suponga que se espera que Estados Unidos aproveche la baja en el petróleo para subir las tasas de interés. Por el peso que tienen los bonos del Tesoro de Estados Unidos en los mercados financieros, esto repercutirá elevando la tasa de interés foránea de referencia. Si en la economía local el tipo de cambio es flexible, ¿qué ocurrirá con el nivel de actividad? Y si es fijo, use el modelo de Mandel-Fleming para responder. Explicite paso a paso su razonamiento y acompañe su explicación con gráficos. Muy bien, gracias. ¿Tu nombre es? Que no te vi. Camila. Camila, gracias Camila. Entonces, ¿qué está pasando? La tasa de interés internacional baja, ¿sí? Eso obviamente va a impactar en la economía local, pero no de la misma forma si el régimen cambiario es fijo o flexible. Entonces vamos a analizar los dos por separado y vamos a responder la pregunta que es ¿qué va a ocurrir con el nivel de actividad en cada uno de esos casos, de esos escenarios? ¿Sí? El nivel de actividad es la producción, como siempre. Así que empecemos con tipo de cambio flexible y después con tipo de cambio fijo. ¿Qué es lo que sucede básicamente? Si estamos en una situación, siempre ahí no lo dice, tal vez debería decirlo, partimos de equilibrio interno y externo, ¿sí? Vamos acá. Pero ahora lo que sucede es que Estados Unidos baja la tasa de interés y como Estados Unidos es un país grande, eso va a hacer que la tasa de interés internacional baje. Así que la tasa de interés internacional ya no va a ser esta, sino que va a estar, por ejemplo, por acá. La marco como tasa de interés internacional prima, ¿sí? Y esta va a ser la nueva condición de equilibrio externo, ¿sí? Va a haber equilibrio externo cuando la
tasa de interés local ya no sea igual a esta tasa de interés internacional, sino a esta. Entonces, si estábamos en equilibrio interno y externo, y la tasa de interés internacional ya no es esta, sino que bajó hasta acá, se pierde la condición de equilibrio externo porque la tasa de interés local quedó por encima de la internacional, ¿sí? Lo que sucedió al bajar la tasa de interés internacional es que la tasa de interés local quedó por encima de la internacional. Y obviamente esta situación genera un desequilibrio externo que desencadena un ajuste que obviamente va a hacer que la tasa de interés local baje hasta igualarse a la nueva tasa de interés internacional, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, si la tasa de interés local está por encima de la internacional, eso implica que los bonos locales son más atractivos que los bonos extranjeros. Y eso va a implicar una entrada neta de capitales a la economía, un aumento de la oferta de divisas y por lo tanto una presión para que el tipo de cambio baje, ¿sí? Porque ingresan divisas a la economía local dado que la tasa de interés local quedó por encima de la internacional. ¿Qué va a pasar si el tipo de cambio es flexible? Analicemos primero ese escenario. Si el tipo de cambio es flexible, y acá por eso le digo, el ajuste siempre es el mismo, tal vez entonces lo, entre comillas, complicado era darse cuenta al principio cuál es el shock o cómo es el shock externo y de qué manera impacta en la economía local, ¿sí? En este caso impacta dejando a la tasa de interés local por encima de la internacional. Si el tipo de cambio es flexible, efectivamente el tipo de cambio va a bajar, y si cae el tipo de cambio nominal, también va a caer el tipo de cambio real. La moneda local se aprecia en términos reales, los bienes locales se encarecen respecto a los bienes extranjeros y las exportaciones netas disminuyen. ¿Sí? ¿Me siguen? Al caer las exportaciones netas, cae la demanda agregada y se genera un exceso de oferta agregada, ¿sí? Profe, perdón. ¿Este Sí. ejercicio cuál es? Es el 5 de la unidad 7. El 5, ok, gracias. Sí, 5 de la unidad 7. Lo que plantea es eso, es shock externo, cae la tasa de interés internacional, ¿sí? Se genera un exceso de oferta agregada y cae la producción. Fíjense, acá estamos respondiendo entonces qué es lo que va a pasar con el nivel de actividad de la economía local. Cayó la tasa de interés internacional y en la economía local, con tipo de cambio flexible, terminó impactando negativamente en las exportaciones netas y por lo tanto cae el nivel de PBI, el nivel de renta, el nivel de actividad. Entonces, cae el nivel de actividad, se equilibra el mercado de bienes, pero el análisis no termina porque obviamente tenemos que llegar al equilibrio externo. ¿Qué pasó? Cuando cae el nivel de actividad, cae la demanda de dinero, ¿sí? Por motivo de transacción, se produce un exceso de oferta de dinero y por lo tanto un exceso de demanda de bonos. El precio de los bonos sube y la tasa de interés cae para equilibrar el mercado de dinero. ¿Hasta dónde va a caer la tasa de interés? Hasta igualarse con la nueva tasa de interés internacional, ¿sí? Que cayó antes, es esta tasa internacional prima. Así que fíjense que llegamos a equilibrio externo y equilibrio interno. Nos falta completar el gráfico porque estábamos acá en equilibrio interno y externo. La tasa de interés internacional cayó y ya no es esta de acá, sino que es esta de acá abajo y por lo tanto se pierde la condición de equilibrio externo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cae el tipo de cambio real, caen las exportaciones netas, la demanda agregada y la producción. Gráficamente, ¿eso cómo lo representábamos? Lo vimos hoy varias veces.
¿Qué curva se mueve? Si cae el tipo de cambio real, caen las exportaciones netas. La IS. La IS, hacia la izquierda, ¿sí? Porque cae la producción. ¿Y hasta dónde va a caer? Hasta que se cruce con la LM, ¿sí? Donde la tasa de interés local quede igual a la internacional. Bueno, acá me quedó re abajo, pero básicamente la nueva IS debería pasar por acá. Ustedes hagan la paralela a la otra. Entonces, la tasa de interés local se iguala a la internacional, ¿sí? Esto quiso ser un prima. ¿Sí? Equilibrio externo y el nivel de producción cayó. Así que la respuesta sería, con tipo de cambio flexible en la economía local, una caída de la tasa de interés internacional genera una caída en el nivel de actividad, ¿sí? O en la renta, porque caen las exportaciones netas, ¿sí? Al apreciarse la moneda. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si se entendió, vamos a ver qué pasa con tipo de cambio fijo, ¿sí? Obviamente va a suceder lo contrario. Lo explicamos acá. Tipo de cambio fijo. En vez de tipo de cambio flexible, en la economía local, ¿qué pasa si hay tipo de cambio fijo? Hago el gráfico de nuevo. Entonces, estamos en la situación en la que la tasa de interés local está por encima de la internacional. ¿Sí? La tasa de interés internacional está por acá. Bajo. Así que dijimos, la tasa de interés local queda por encima de la internacional, eso genera un aumento de oferta de divisas en la economía local y presiona para que el tipo de cambio baje. Si el régimen cambiario es de tipo de cambio fijo, ¿va a bajar el tipo de cambio? No, va a intervenir el Banco Central. Muy bien, ¿de qué manera interviene el Banco Central? Si están entrando divisas, ¿qué va a hacer el Banco Central? Comprar. Va a comprar divisas. Muy bien, excelente. Interviene el Banco Central comprando divisas. Qué difícil escribir acá. Compra divisas, ¿sí? Muy bien. Compra esas divisas que están ingresando, sostiene el tipo de cambio, cumple su política cambiaria, su objetivo de tipo de cambio fijo. Ahora, cuando compra divisas, también está haciendo política monetaria. ¿Por qué? Porque al comprar divisas, ¿con qué las compra? Con pesos. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con la oferta de dinero en la economía? Aumenta. Muy bien. Aumenta la oferta de dinero, aumenta la oferta de dinero real, ¿sí? Se va a producir un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Exceso de demanda de bonos, el precio de los bonos sube y la tasa de interés va a caer para equilibrar el mercado de dinero. Y además, la tasa de interés va a caer hasta igualarse a la tasa de interés internacional, que es más baja. Pero nos falta explicar lo que pasa en el mercado de bienes, porque justamente, ¿sí? Tenemos que ver qué pasa con el nivel de actividad. Si baja la tasa de interés en el mercado de bienes, sube la inversión, sube la demanda agregada, se genera un exceso de demanda agregada y va a aumentar la producción hasta
equilibrar el mercado de bienes, ¿sí? Así que llegamos al equilibrio interno y externo. En el gráfico, fíjense, ya la conclusión es diferente, ¿sí? Con tipo de cambio flexible, el producto cae, con tipo de cambio fijo, el producto aumenta, ¿sí? Una baja de la tasa de interés internacional va a afectar de manera contraria a la economía local si el tipo de cambio es fijo y si el tipo de cambio es flexible, ¿sí? En el gráfico, ¿cómo lo reflejamos? ¿Sí? Estamos acá, tasa de interés por encima de la foránea, el Banco Central compra divisas, aumenta la oferta monetaria y cae la tasa de interés. ¿Qué curva tenemos que mover? Sí, La LM. Muy bien, la LM, política monetaria, aumenta la oferta monetaria. ¿Hacia la derecha o hacia abajo? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta que se cruce con la IS, donde la tasa de interés se iguale a la foránea, y fíjense que el nivel de producción aumentó. Me había olvidado de marcar el nivel de producción inicial. Así que impacto contrario en el nivel de actividad de la economía local del mismo shock externo, ¿sí? Si el tipo de cambio es fijo que si el tipo de cambio es flexible. No es lo mismo si el Banco Central interviene que si el Banco Central deja que fluctúe el tipo de cambio, ¿sí? ¿Se entendió el razonamiento? Más allá del ajuste, que es siempre igual, ¿sí? Esto ya lo repetimos muchas veces, pero cómo empieza, digamos, el ejercicio, cómo es el impacto del shock externo. ¿Sí? Profe, dijiste que una caída en las exportaciones netas aprecian la moneda local. No, ¿O es al revés. Al revés. La apreciación de la moneda genera una caída en las exportaciones netas. La caída del tipo de cambio real disminuye las exportaciones netas. ¿Sí? Esto de acá. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más respecto a este? Bueno, vamos a hacer el 7, que también tiene que ver con shock externo, pero es otro tipo de shock externo. Acá está. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Qué punto, profe? Se me cortó justo. El 7, por favor. Yo lo leo si querés. Dale, gracias. Suponga que se espera que el mundo experimente un importante crecimiento y por lo tanto mayores niveles de ingreso, es decir, aumenta el nivel de ingreso foráneo. ¿Con qué régimen cambiario este hecho tendría un impacto positivo en nuestro país? Use el modelo de Mandel-Fleming para responder. Explicite paso a paso su razonamiento tanto en el caso de régimen tipo de cambio fijo como flexible, por separado, y acompañe su explicación con gráficos. Bueno, gracias. De nuevo, hay un shock externo, en este caso es que aumenta el ingreso foráneo, entonces lo primero es ver cómo eso va a impactar en un primer momento en la economía local. Obviamente va a tener un impacto en la economía local y obviamente eso va a desencadenar un ajuste que, como siempre, va a ser un ajuste con tipo de cambio fijo y otro con tipo de cambio flexible, que son los mismos que vimos siempre, ¿sí? El tema es darse cuenta más bien cómo es el impacto inicial. Entonces lo vamos a analizar, vamos a tratar de verlo entre todos en vez de que yo lo diga, ¿sí? Con todo lo que vimos hoy, en realidad el ejercicio ya lo pueden hacer. Entiendo que es un poquito más difícil, pero tenemos las herramientas para analizarlo solos, ¿sí? Tienen las herramientas para analizarlo solos. Vamos entonces a tratar de pensarlo un poco entre todos. Partimos del equilibrio interno y externo, ¿sí? Tasa de interés local, nivel de renta de equilibrio local, y vamos a marcar acá la tasa de interés internacional.
Bien. Nos dice que aumenta el ingreso foráneo. Hoy hablamos de esto. ¿Alguien se acuerda por qué que el resto del mundo sea más rico puede afectar a la economía local? Y aumentan las exportaciones, Muy bien. porque importan más. Muy bien, el resto del mundo va a importar más, entonces van a aumentar las exportaciones netas de la economía local. No porque se haya modificado el tipo de cambio real, acá no pasó nada ni con el tipo de cambio, ni con el nivel de precios, sino porque el resto del mundo es más rico y nos compra más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a partir de este canal, ¿sí? A través de este canal, del canal comercial, es que una variación en el nivel de renta del resto del mundo o foráneo afecta a la economía local. Por una suba en las exportaciones y por lo tanto una suba en las exportaciones netas. Eso va a hacer que aumente la demanda agregada, ¿sí? Porque las exportaciones netas son un componente de la demanda agregada. Y por lo tanto se genera un exceso de demanda agregada, una desacumulación no planeada de existencias y va a aumentar la producción hasta equilibrar el mercado de bienes. Muy bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Alguien se anima? Vale equivocarse. Cae la demanda de liquidez. Aumenta la demanda. Aumenta, ¿sí? Porque fíjate que aumenta el ingreso, ¿sí? Entonces, aumenta la demanda, si hay más ingresos, se consume más, ¿sí? Y aumenta la demanda de liquidez para realizar transacciones. Entonces, aumenta la demanda de liquidez, se produce un exceso de demanda de dinero, exceso de oferta de bonos, ¿sí? Lo digo así porque ya lo repetimos hoy hasta el cansancio, exceso de oferta de bonos, el precio de los bonos sube, baja, y la tasa de interés aumenta para equilibrar el mercado de dinero. En el gráfico, ¿cómo representamos esto que acabamos de decir? Sube la producción y sube la tasa de interés por un aumento en la demanda agregada. Todo empieza en el mercado de bienes. ¿Qué curva se va a mover? ¿La IS a la derecha? Muy bien, la IS a la derecha. Repasen después si pueden lo que vimos al principio de la clase de por qué se puede desplazar la IS aunque no haya política fiscal, ¿sí? Esto no es una política fiscal, pero implica un desplazamiento de la IS. Muy bien. Así que fíjense, sube la producción, sube la tasa de interés. Bien. ¿Qué pasó? La tasa de interés quedó por encima de la foránea. Obviamente, lo que pase de acá en adelante va a ser diferente con tipo de cambio fijo, con tipo de cambio flexible. Ahora lo hacemos y lo repetimos y me ayudan ustedes, pues ya lo dimos muchas veces, pero lo que más me importaba de este ejercicio, más que el ajuste, que es siempre el mismo, o son siempre los dos los mismos, es la primera parte, ¿sí? Porque solamente habíamos visto que se produzca un desequilibrio por política fiscal o monetaria y no habíamos visto shock externo. Entonces, fíjense que la economía local, ¿sí? Cómo se puede ver afectada por cosas, shocks que suceden fuera de la economía local, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el análisis con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible, pero me lo van a decir ustedes, aunque sea leyéndolo de por ahí, ¿sí? Fíjense, la tasa de interés local quedó por encima de la foránea. Eso implica un ingreso de divisas. ¿Qué tipo de cambio vemos primero? Ayúdeme un poquito. El fijo. Gracias. Fijo. Tipo de cambio fijo. Bien. Ingreso de divisas. Va a presionar para que, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Si entran divisas.
entrada neta de capitales, va a haber una presión para que el tipo de cambio caiga. Muy bien. Si el tipo de cambio es fijo, ¿va a bajar el tipo de cambio? No. No. No, va a intervenir el Banco No, va a Central. Muy bien. comprando divisas. Muy bien. Banco Central compra divisas. Compra divisas. Sostiene el tipo de cambio. Perfecto. Pero al comprar divisas, ¿qué va a pasar? Aumenta la oferta de dinero. Aumenta la oferta de dinero. Muy bien. Compra divisas con pesos. Entonces aumenta la oferta de dinero. Se genera un exceso de oferta de dinero. Exceso de demanda de bonos. Y la tasa de interés cae. Cae para equilibrar el mercado de dinero y además va a caer hasta igualarse a la foránea y por lo tanto se vuelve al equilibrio externo. ¿Termina acá el análisis? No, cae la Sí, lo de la inversión. Muy bien, inversión, perdón. muy bien. Sube la inversión porque cayó la tasa de interés, sube la demanda agregada, exceso de demanda agregada y sube la producción. Entonces, fíjense que la producción termina subiendo. Si el ejercicio nos decía, ¿con qué régimen cambiario este hecho tendrá un impacto positivo en nuestro país? Bueno, con tipo de cambio fijo tiene un impacto positivo, ¿sí? Pues la producción aumenta. Primero porque suben las exportaciones netas y después vuelve a aumentar cuando aumenta la inversión. Así que hay impacto positivo. Obviamente, ahora vamos a analizar el tipo de cambio flexible, obviamente va a suceder lo contrario, ¿sí? Nos falta en el gráfico mostrar el ajuste con tipo de cambio fijo, ¿sí? El Banco Central compró divisas. Entonces, ¿qué curva vamos a mover? LM. LM, porque aumenta la oferta de dinero. Muy bien. ¿Para dónde? A la derecha. Excelente. A la derecha movemos la LM hasta que se cruza con la IS, donde la tasa de interés local se igualó a la foránea. Esta es la nueva LM después de la intervención del Banco Central. Y el PBI volvió a aumentar. ¿Sí? Así que claramente este shock externo de aumento del ingreso foráneo va a impactar positivamente en la economía local si el tipo de cambio es fijo. ¿Sí? Si no hay preguntas, hacemos el análisis con tipo de cambio flexible. Bueno, allá vamos. ¿Qué pasa con tipo de cambio flexible? ¿Sí? Partimos de acá. Partimos de acá. Tasa de interés local superior a la tasa de interés foránea, ¿sí? Y por lo tanto, hay una presión, hay una entrada de divisas en la economía local y hay una presión para que el tipo de cambio baje. Con tipo de cambio flexible, efectivamente, el tipo de cambio va a bajar. ¿Cómo sigue? Cae el tipo de cambio real. Muy bien. ¿Y si cae el tipo de cambio real? Caen las Las exportaciones. Muy bien. Caen las exportaciones netas. ¿Sí? Fíjense, con tipo de cambio flexible el ajuste es a través del mercado de bienes, con tipo de cambio fijo era a través del mercado de bienes, de dinero, cuando interviene el Banco Central. Así que cae la demanda agregada, se produce un exceso de oferta agregada y cae el PBI. Cae la producción hasta igualarse con la demanda agregada. Ahora, esta caída en el nivel de ingreso, ¿sí? Impacta en el mercado de bienes porque disminuye la demanda de liquidez, se produce
un exceso de oferta de dinero, exceso de demanda de bonos, el precio de los bonos sube y la tasa de interés cae, que era lo que teníamos que llegar sí o sí para que la tasa de interés sea igual a la foránea, ¿sí? Se equilibra el mercado de dinero y además la tasa de interés se iguala a la foránea, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Voy al gráfico. A ver si puedo borrar y no hacerlo todo de nuevo. Ahí estamos. Bien. Fíjense, estamos acá, ¿sí? Acá. Subió la producción, subió la tasa de interés, estamos acá. Tasa de interés por encima de la internacional, entran divisas, el tipo de cambio baja, caen las exportaciones netas, cae la demanda agregada y cae la producción. ¿Qué curva se mueve? La IS. La IS, muy bien, A la vuelve izquierda. para atrás, excelente. Y va a volver, ¿sí? Hasta que se cruce con la LM, donde la tasa de interés local queda igual a la internacional. Y el nivel de producción, fíjense que primero aumentó por el shock externo, después vuelve a caer cuando caen las exportaciones netas al caer el tipo de cambio real, ¿sí? Entonces, la nueva IS queda por encima o en el mismo lugar que la IS original, ¿sí? Así que este shock externo de aumento del ingreso foráneo va a tener un impacto positivo en la economía local si el tipo de cambio es fijo y el Banco Central interviene, pero no va a impactar en el nivel de actividad de la economía local con tipo de cambio flexible. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. perfecto. Muy bien. Bueno, el resto de los ejercicios es repetir siempre todo lo mismo porque básicamente son políticas fiscales y políticas monetarias con los distintos regímenes de tipo de cambio. Así que no los voy a hacer porque no diría nada nuevo, ¿sí? Que lo que ya vimos. Así que se lo Profe, voy a... perdón. Sí, ¿Podrás volver un segundo el gráfico que no le llegué a sacar una foto? sí, Gracias. perdón. Ahí. Se lo voy a dejar a ustedes para que estudien, pero digamos, con la clase lo tienen que resolver sin ningún problema. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Me pueden escribir por chat o por mail. Pero no voy a dar nada más. Así que ahora sí, bueno, tomo lista y después doy el espacio para preguntas, así los que se quieren ir se pueden ir. Denme un segundo que tengo que abrir el Web Campus. Esto. Bien. Acosta. Presente, profe. Ok. Aguiar. Presente, profe. Bien. Bardegia. Presente, profe. Bueno. Vaya Casal. Presente. Ok. Bustos. Presente, profe. Bueno. Cáceres. Buenas, presente, profe. Hola. Castro. Castro no está. Ausente. Chávez. Presente, profe. Ok. Chorro. Presente. Bueno. Compte. Presente. Ok. Condori Vázquez. Ausente.
Corby. Ausente también. Costilla Sánchez. Presente. Costilla Sánchez, ¿estás? ¿Quién dijo presente? Hola, alguien dijo presente, ¿no? Bueno, Sí, alguien había dicho, pero no se sé ve que se quién. le fue la conexión. Sí, creo que Castro dijo presente, profe. ¿Castro? Y a mí me figura ese nombre. Pero hace un montón mencioné a Castro. Sí, profe, a mí también me figuró que tenía el micrófono activado. Castro, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, Juan Manuel. Sí, estoy con muy mala conexión. Ah, bueno, ok. Se me escucha medio tarde cuando mando. Ok, listo, presente. Gracias. Bueno, Costilla Sánchez. Ausente. De Sousa. Presente, profe. Bueno. Delgado. Presente, profe. Muy bien. Di Muro. Presente, profe. Bueno. Ferrante. Sí, profe, presente. Ok. Ferrari. Presente. Ferrari no. Finocchiaro. Sí, presente, profe. Presente, profe Finocchiaro. Finocchiaro no. Sí, acá, profe. Flores. Profe. Profe, no sé si se escuchó. Ah, ahí está Finocchiaro, ¿no? Sí, estoy hablando. No sé si se escucha. Ahí te escuché. Buenísimo, No sé gracias. si ahí es mi conexión. Profe, a mí tampoco se me escuchó. No, Ferrari ahí estás. No. Yo sola no lo escuché. Profe, yo soy Dimuro, no sé si se escuchó tampoco, pero... Profe, yo los estoy escuchando. Profe, Creo yo que... los escucho. Creo que sos vos. Ah, por ahí soy yo. Bueno, Dimuro sí te escuché. Tengo ausentes, a ver, voy a preguntar por los que les puse ausente por las dudas. Condori Vázquez, ¿está? Ausente. Corby. Ausente Corby. Costilla Sánchez. Ausente. Bueno, eran esos los que tengo ausentes. Finocchiaro está. Flores. ¿Alguien escuchó a Flores? Ausente. Gali. Presente, profe. Ok, te escuché. Galván. Galván ausente. Gandolfo. Presente, profe. Gandolfo presente. García Rodrigo. García Rodrigo ausente. García Francisco. Presente, profe. Presente. Casani. Presente, profe. Ok. Gómez Ders. Presente. Muy bien. Guillaume Duboc. Presente, profe. Ok. Gutiérrez. Presente, profe. Bueno. Iraola. Presente. Ok. J. Presente. Bueno. Kraviek. Kraviek no está. Ausente. Landi. Presente. Ok. Linares. Luque. Linares Luque no. Maldonado. Presente. Bueno. Martín. Presente, profe. Bueno. Molina. Molina Abigail. Presente, profe. Acá, Ok. no podía poner el micrófono. Está bien. Molo. Presente, Está. ¿Estás? Muchi. ¿Estabas? Presente. Ok. Ortega. Presente, profe.
Bueno, Ortiz. Presente. Muy bien. Pérez Soto. Pérez Soto ausente. Rebot. Acá presente, profe. Bueno, Rizo. Rizo ausente. Roberto. Presente, profe. Ok. Rodríguez Florencia. Presente, profe. Bueno, Rodríguez Antonio. No está. Roel. Presente, profe. Ok. Rombaus. Puso en el chat que está presente. Ahí está. Perfecto, gracias. Ros. Ahí está. Presente. Bueno, Salazar. Presente, profe. Ok. Sayago. Sayago ausente. Septién. Presente, profe. Ok. Silva. Presente, profe. Muy bien. Torres Berbere. Presente, profe. Ok. Trujillo. Presente, profe, hasta el jueves. Hasta el jueves. Buena semana. Vilca. Vilca ausente. Y Soco. Presente. Hola, profe. Sí. No, me cortó el audio. Soy Vilca. Ok, Vilca presente. Y Soco presente. Bien. Sí. Bueno. Listo. Listo. Bueno, terminamos con los temas. Respondo preguntas. Profe, yo tenía una duda de la unidad 6, un ejercicio. Dale. Que era el 8, que ayer lo estaba haciendo pero ahora creo que lo saqué. Dice que se da un incremento en el costo de la energía. Eso se trasladaría a los precios, ¿no? Sí, a ver, lo busco. ¿Tenés por ahí el número? El 8. Acá está, Página mira. Acá está. Dice, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Utilizando el modelo de oferta y demanda agregada mediante el caso intermedio de oferta agregada. ¿Sí? O sea, oferta agregada con pendiente positiva. Demuestre gráficamente y explique conceptualmente los efectos de un incremento del costo de la energía. Diga cómo llamamos a esta situación. Esto confirma o contradice el modelo de la curva de Phillips. Hay un incremento en los costos de energía. De hecho, lo vimos como un ejemplo de que, a ver si se acuerdan, que suban los costos de producción, como los costos energéticos. Si hablamos de un ejemplo, eso había sucedido con la crisis del petróleo en la década del 70. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Era un deflación. shock negativo de oferta agregada. Muy bien, Emily, perfecto. Es un shock negativo de oferta agregada, ¿sí? Aumentan los costos de producción y eso contrae la oferta agregada, ¿sí? Entonces, gráficamente, ahí pide que lo expliquemos gráficamente y conceptualmente con el modelo de oferta y demanda agregada del caso intermedio, ¿sí? Tenemos precios y nivel de producción. Así que gráficamente es un shock negativo de oferta agregada, contrae la oferta agregada y por eso la oferta agregada se desplaza hacia arriba o hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense que eso termina teniendo un impacto de incremento en el nivel de precios y de caída en el nivel de producción, ¿sí? O sea, aumento del desempleo, ¿sí? Es decir, que hay una combinación de inflación por un lado y desempleo por el otro. Así que esa es la explicación conceptual y mostramos gráficamente, ¿sí?, lo que sucede a partir de un shock negativo de oferta. Esta combinación de inflación y desempleo, ¿cómo lo llamábamos? ¿Se acuerdan que tiene una etiqueta, digamos, un nombre a esta situación en la que una economía tiene un alto desempleo y un alto nivel de inflación? Estanflación. Estanflación, muy bien. A esa situación se la llama estanflación.
Y esto confirma o contradice el modelo de la curva de Phillips. La curva de Phillips contemplaba una situación de alto desempleo y alta inflación. No, lo contradice. No, de hecho la curva de Phillips mostraba una relación inversa entre estas variables, ¿sí? Mostraba que si hay alta inflación, el desempleo era bajo, y si hay alto desempleo, la inflación era baja. Por lo tanto, cuando empezaron a observarse contextos económicos de esta inflación, como en la década del 70, con el shock de oferta negativo que implicó la suba de los costos del petróleo, ¿sí? Del precio del petróleo, eso empezó a contradecir lo que contemplaba en su modelo la curva de Phillips, ¿sí? No sé, Ludmila, si quedó claro. Sí, perfecto. Ayer no terminaba de entender en qué impactaba los costos de la energía, pero perfecto. Es una suba de costos de producción, ¿sí? Y por eso contrae la oferta agregada. Gracias, profe. No, de nada. Muy bien. Profe, yo tengo una duda. Dale. Es una duda en general igual. Es más que nada para la unidad 6, cuando hablamos de la visión clásica a largo plazo, viste que dijimos que ajustábamos por precios y no por cantidades. Pero ese ajuste de precios proviene porque aumentan los salarios, ¿o no? Sí, nosotros siempre estamos suponiendo que lo que está detrás de todo esto es los supuestos respecto al mercado de trabajo. En el largo plazo, en la visión clásica, que es el caso que me estás mencionando, la situación es de pleno empleo. Por lo tanto, los cambios en la demanda de trabajo terminan presionando sobre los precios, sobre los salarios, perdón. Y si cambian los salarios, eso impacta en los costos salariales y por ende se traslada a precios, ¿sí? Es decir que para los clásicos, los precios son flexibles porque los salarios son flexibles, ¿sí? Claro, pero sí, o sea, no vas a contratar más personas. ¿Para qué aumentás el salario? Eso es lo que No, lo que pasa, es cierto lo que vos decís. Cuando nosotros hablamos del nivel de producción, estamos hablando del nivel de producción macro, agregado de toda la economía, de todos los bienes y servicios de la economía. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, hay un aumento en la demanda agregada, en general, ese aumento no se da en todos los sectores de la economía uniformemente. Empieza en algún sector, ¿sí? Suponete que el Estado aumenta el gasto público porque, no sé, vamos a dar un ejemplo, construye una autopista, ¿sí? Política fiscal expansiva. En primer momento, entonces, aumenta la demanda agregada de la economía en el sector construcción, ¿sí? Entonces, ese sector busca contratar nuevos trabajadores, pero en el mercado de trabajo macro de toda la economía, el mercado ya está en equilibrio y por lo tanto no hay personas desempleadas dispuestas a trabajar al salario vigente. ¿Qué tiene que hacer el sector de la construcción para poder contratar más trabajadores? Ofrecer salarios más altos a los trabajadores que están en otros sectores. Y hay como un cambio de trabajadores entre sectores, ¿sí? Claro, no es que a nivel macro, el mercado de trabajo sigue estando en equilibrio, simplemente que hay como una relocalización de los trabajadores, sigue estando en pleno empleo de la economía, sigue estando el mercado de trabajo en equilibrio y sigue produciendo el máximo potencial. Pero hay un cambio en la composición del nivel de producción, ¿sí? Hay trabajadores que cambiaron de sector. ¿Se entiende? Claro, sí, entiendo. Nosotros siempre vemos el total de los bienes y servicios, pero dentro de la macro, digamos, los cambios no ocurren para todos los sectores de actividad al mismo tiempo, ¿sí? Claro, sí, como que hay un cambio, pero no es que en nivel total va a haber más personas trabajando, sino que es un cambio dentro nomás. Exacto. Pero ¿qué pasó? Ese cambio implicó aumento en los salarios. Claro, y ahí se traslada. Para cambiar de trabajo, las empresas que demandan más trabajadores tienen que ofrecer más salarios más altos, ¿sí? Sí, profe, entiendo.
Y Bien. otra duda que tengo, la oferta real siempre entonces se ve modificada por la suba o por la baja de precios. Si suben los precios, la oferta real baja. La oferta real de dinero, sí. O por la modificación de los precios o por política monetaria. Claro. O porque cambie M o porque cambie P. Claro, pero si hay política monetaria, o sea, se va a ver modificada tanto como la oferta de dinero real y la nominal, ambas. Sí, en el corto plazo sí, en el largo plazo va a aumentar la oferta nominal, va a aumentar la oferta real, pero después cuando ajustan los precios, la oferta real vuelve a caer. Entonces, al final la oferta real no se modifica. Claro. Solo que varía M lo mismo que varía P. ¿Sí? Sí, profe, entiendo. Y perdón, pero tenía varias dudas que me las... Para eso estamos. Porque con tantos mercados ya como que me estoy confundiendo un poco. O sea, si hablamos del mercado de bienes, hablamos de demanda agregada. Y si hablamos en el mercado de dinero, hablamos de demanda de dinero o demanda de bonos. Sí, el mercado de activos financieros está separado entre el mercado de dinero, demanda de dinero, demanda de liquidez, y el mercado de bonos. Acordate que no es lo mismo la demanda de dinero que la demanda de bonos. No, sí, eso sí, sé que es distinto. Sí, pero me confundí porque estuve practicando, haciendo ejercicios de la guía, y por ahí cuando hablaba de, no sé, sube el gasto, decía sube la demanda. Y después me daba cuenta que en realidad sube la demanda agregada. Y es que el gasto público es un componente de la demanda agregada. Claro, es del mercado de bienes. De bienes. Después eso, si aumenta la producción y el ingreso de la economía, además va a aumentar la demanda de dinero por motivo de transacción. Claro, pero entonces cuando hablamos de demanda agregada es del mercado de bienes. Y después en el mercado financiero tenemos por separado la demanda de dinero y la demanda de bonos. Exacto. Y la última, esta es la última, sí, también cuando hablamos en el mercado de bienes. Sí. Es necesario, por ejemplo, decir, bueno, aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada, exceso de demanda agregada, desacumulación o planea de stock, y ahí explicar todo, no sé, aumenta la producción, aumenta el empleo, aumenta el ingreso disponible, el consumo, el ahorro. No, bueno, el efecto multiplicador, ya no hace falta. Ya lo vimos en detalle para el primer parcial. Sí, decir que aumenta la demanda agregada, ¿por qué? Sí, decir que aumenta la producción en el caso de que sea en el corto plazo, ¿sí? Si no, el ajuste va a ser por precios. Después podés decir que aumenta la producción multiplicadamente, pero no hace falta que expliques todo el efecto multiplicador. Fíjense, digamos, en la explicación, no digan que una variable se modifica sin explicar por qué nunca. Quiero decir, que no salga de repente como sube la tasa de interés y no tenemos ni idea de por qué sube la tasa de interés, ¿sí? Nosotros, cuando explicamos en clase, si bien lo hacemos con mucho detalle, yo me esfuerzo porque ustedes entiendan que las variables no se modifican, no sale de la galera, digamos. Que hay una secuencia, que cada una de las variables modifica a otra y hay una secuencia. Eso es importante, ¿sí? No expliquen en profundidad el efecto multiplicador porque eso ya está, ya lo vimos para el primer parcial, no hace falta que lo expliquen ahora, pero sí, digamos, la producción no puede aumentar de la nada, ¿sí? Si aumenta la producción tiene que ser porque aumentó primero la demanda agregada y tienen que explicar por qué aumenta la demanda agregada, etcétera, ¿sí? Claro, pero lo que pasa es que no sé hasta dónde llegar entonces explicando. Yo digo, aumenta el gasto, aumenta la demanda agregada, exceso de demanda agregada, desacumulación o planea de stock. Y aumenta la producción multiplicadamente. Automáticamente explicar todo el proceso, como no sé en dónde cortarlo. Ahí, y aumenta la producción, exceso de demanda agregada y aumenta la producción. Multiplicadamente hasta llegar al equilibrio, por ejemplo. Sí, perfecto. Después, bueno, mercado de dinero, ¿sí? Claro. No, sí, pero es porque yo me di cuenta que explicaba todo el efecto multiplicador y dije, no sé si es necesario. No, ahora no hace falta. Creo que lo dije en su momento. Y si no está bien que lo preguntes para que quede claro. Ya está. Es importante que lo sepan, porque si yo de repente te pregunto qué pasa con el ahorro privado, tenés que poder decir que aumentó por el efecto multiplicador. Claro. Pero no hace falta que lo expliques en detalle. Ok, profe. Bueno, muchas gracias. Creo que era esa una de las dudas que tenía. Bueno.
Tengo acá uno que Josefina dice, la conclusión en largo plazo ante una política fiscal expansiva, aumento de transferencias o baja de impuestos, es que la producción y el empleo no variaron, sí, porque es el largo plazo, la tasa de interés y el nivel de precios aumentaron, sí, el ahorro público disminuye, sí, sí, está bien. Ludmila, no doy yo la clase del sábado. Yo creo que vuelvo recién en la última, de la de los sábados. Tengo que mirar ahí la agenda, pero este sábado no doy. No sé quién está. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Bueno, cualquier cosa me escriben. Dudas puntuales, ¿sí? Porque me ha pasado que me mandan 5 carillas y me dicen, profe, ¿esto está bien? No. Una duda puntual, no entiendo por qué sube esto, no entiendo por qué baja lo otro, sí, algo así. O no entendí tal concepto. Pero no hay problema, me pueden escribir cualquier cosa por mail o por chat. Estén atentos porque entre hoy o mañana o el fin de semana más tardar les dejo un posteo con los detalles sobre cómo vamos a organizar el parcial, pero bueno, básicamente va a ser igual que el primero, ¿sí? Misma modalidad, mismos tiempos. Sí. La unidad 7 ya la podemos hacer completa, ¿no? Completa. Ah, y me hiciste acordar, gracias. Ahora les voy a dejar por escrito, pero lo que tienen para hacer es, ahora les voy a subir el test de unidad 7 para que puedan hacerlo el que quiera. La guía se puede hacer completa y el capítulo del libro que pueden leer es el 12, ¿sí? Así que básicamente ese es el material que tienen para completar esta unidad, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Bueno. Bueno, chicos, si no hay preguntas, lo dejamos acá. Que tengan buen fin de semana, estudien, descansen y nos encontramos el jueves. Tienen que tener cámara y micrófono el jueves que viene para dar el presente, acuérdense, ¿sí? Bueno. Buenas Chao, semanas. profe, buen fin de. Chao. Perfecto, profe. Gracias. Buena semana.